El COVID ha significado un cambio en nuestras vidas. Llevamos ya 5 semanas de confinamiento en nuestros hogares y todavía tenemos 3 semanas duras por delante. Creo que la sociedad española ha dado un ejemplo de saber hacer. Hemos sido comprensivos con la situación, hemos sabido entender la gravedad de las circunstancias y hemos dado un ejemplo de lealtad, de saber estar y de cumplir con las obligaciones y las normas que desde las autoridades se nos han ido dando. Tenemos una labor ingente por delante. Cuando controlemos esta pandemia del COVID-19, que desgraciadamente, por muchos bailes de cifras, todavía creo que está lejos y ojalá me equivoque, tenemos un país que reconstruir. Tenemos unas cifras que asustan a cualquiera. Ha habido un parón en el mercado, se ha roto la cadena productiva, ERTES, empresas que se han visto obligadas a cerrar, una crisis que va a golpear especialmente a nuestros autónomos. Y no podemos perder el tiempo en echarnos culpas los unos a los otros. Se requiere efectivamente un ejercicio de responsabilidad. Es necesario salvar las vidas, para lo que es necesario dotar de los medios de protección adecuados. Nuestros sanitarios han hecho una labor ingente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y nuestra población también. Ahora se dicen que los niños podrán a partir del 27 salir a las calles. Es necesario que nuestra sociedad esté protegida. Esos trabajadores que han empezado de manera escalonada a ir a sus empresas. Es necesario esos métodos de contención, de protección. Y eso es tarea del Gobierno. Y luego existe la vertiente económica, en la que es necesario, lógicamente, establecer medidas en conexión con Europa, porque no podemos olvidar que este es un problema general de toda la sociedad. Y tiene que haber una respuesta conjunta por parte de Europa, que tiene que tener un papel decisivo, pero que exige también tener una actitud responsable por parte de los gobiernos nacionales. Desgraciadamente, España no está dando hasta ahora un buen ejemplo. Estamos viendo cómo nuestras cifras van en aumento y si se hace con una comparación con lo que ha sucedido en otros países como Alemania, como Portugal, pues vamos de una manera notablemente peor. Tenemos varias tareas por delante. Creo que la primera, como he dicho, es atajar esta pandemia. Y una vez que salgamos tenemos que hacer también rendir culto a nuestros muertos. Hemos visto cómo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores se han ido. Esa generación que ayudaron a levantar España, que salieron de una posguerra o que vieron de una posguerra y que nos han permitido tener una España mejor. Les hemos visto sin poder darles un abrazo, sin poder despedirnos de ellos. Y a ellos le rendimos o tenemos que rendirle ese tributo una vez que esto se supere, porque lo que somos, en gran parte, es gracias a ellos. Una vez que lloremos a nuestros muertos, tenemos que aunar esfuerzos en reconstruir este país, porque los muertos, los enfermos, no entienden ni ideologías ni de revanchas políticas. Pero me temo que esa serenidad, que esa responsabilidad que hemos hecho gala los españoles en un enorme ejemplo de patriotismo, ¿qué es el verdadero patriotismo? El saber sacrificar nuestro interés particular por el bienestar de la generalidad de la población, por el bienestar de la comunidad, no ha tenido a unos políticos que han estado a nuestro nivel. No voy a entrar en posiblemente los errores que se han cometido con ese baile de cifras, con reales decretos que se improvisaban de un día a otro y que hacía necesario que al día siguiente se interpretasen porque ni las empresas ni los particulares sabíamos lo que podíamos hacer. No voy a hablar de esos pedidos que han tenido que devolverse por defectuosos. No voy a hablar de la falta de previsión, porque sí es cierto que era muy difícil prever de estas dimensiones, aunque ya en febrero periodistas, entre comillas, independientes y científicos anunciaban lo que podía pasar. Tenemos el ejemplo en China, tenemos el ejemplo en Italia, pero aún así creo sinceramente que estas dimensiones, pues lógicamente eran inasumibles. Ya todo lo pasado es difícil, lógicamente, el poder criticar. Pero sí es cierto que ha habido errores de bulto y se necesita humildad para reconocerlo. Ahora Pedro Sánchez dice que necesitan un pacto, un consenso general. Pero no podemos olvidar, señor Sánchez, que nuestra oposición se ha quejado de que se ha enterado de sus medidas por la prensa, de que ha llamado o se han enterado por la prensa de las medidas, de sus reales decretos y de sus prórrogas. No podemos olvidar que hay cada vez más jueces y abogados que decimos que se ha prorrogado ese estado de alarma con una restricción de derechos que son más propios del estado de excepción que del estado de alarma. No podemos también olvidar cómo manifiestos que se han aparecido hoy de la Asociación de Medios de Información, AMI, diciendo o protegiéndose de esos ataques de su esbirro,
Pablo Iglesias, porque dicen y defienden que el derecho a una información veraz contradictoria es una garantía de la democracia. La libertad de expresión es necesaria. No voy a decir qué hubiese pasado si esas restricciones se hubiesen hecho desde un gobierno de centro-derecha. Posiblemente no hubiese habido esa anuencia, pero ha sucedido con un gobierno de centro-izquierda. Pero lo que no se puede olvidar, señor Sánchez, es que para poder negociar son imprescindibles dos requisitos. Uno, la ausencia de soberbia. Y siempre es patrimonio del vencedor el dar muestras de generosidad y de humildad. Porque a usted le compete gobernar, a usted le compete tomar decisiones y por lo tanto es usted el primero que tiene que dar ese brazo tendido de una manera sincera, que los españoles lo vamos a saber agradecer y valorar. Dígale usted a Diana Lastra que deje de encender fuegos y decir lo que está diciendo. Dígale usted a su compañero, Pablo Iglesias, que no aproveche una situación como la actual para atacar al jefe del Estado. Diga usted a los independentistas catalanes que para poder negociar en una mesa es necesario respetar la Constitución, porque todo se puede dialogar en democracia, desde la unidad de España hasta el cambio de una república por una monarquía. Pero para eso es necesario respetar la legalidad que viene impuesta en el título 10 de la Constitución. Justicia no solamente cuando se nos da la razón. Y no se puede invocar solamente la Constitución cuando nos interesa, como ha hecho hoy el señor Pablo Iglesias cuando dice que el PP, si no acepta esa negociación, está al margen de la Constitución. Es el colmo de la hipocresía que el señor Pablo Iglesias diga esto. Si quieren negociar, tiene que sentarse con los partidos que respetan las reglas de juego. Tiene que usted que negociar con los partidos que saben aceptar las leyes que hemos votado la mayoría. Y a partir de ahí podremos empezar a reconstruir un país con más de 20.000 muertos. E insisto, los muertos no entienden ideología, sino la gente entendemos de soluciones. Y España necesita una solución global que tiene que venir de Europa. Esto no es un problema particular de España, sí del mundo, y en el que nosotros como partes integrantes de la Unión Europea tenemos que ir en conjunto con lo que se dictamine en esa organización internacional, que tiene que tener un papel de protagonista absoluto, pero tiene que ir acompañada de una actitud coherente por parte de nuestro país. Y la seriedad de un país se demuestra también respetando los derechos fundamentales, respetando la legalidad. Es el primer requisito. Por lo tanto, señor Sánchez, pacto sí, con luz y taquígrafos, con aquellos que sepan respetar las reglas de juego que todos nos hemos dado. Si eso es así, yo creo que la oposición sabrá estar a la altura y tendremos una nueva etapa de consenso y de ausencia de crispación para realmente centrarse en lo importante, rendir culto a nuestros muertos, parar esta pandemia, intentar labrar un futuro para nuestros hijos.